aquí abajo, nos cuenten en comentarios qué hacen ustedes para ayudar. Lo que sea que ustedes ayudado, podemos fortalecer ese escudo. Los niños, es el único objetivo, digamos, de este mini curso, y recuerden compartirlo con más familias para que podamos nutrirnos todos de esta información que pueda ayudar a que esto cambie. Bueno, y poco a poco, me encanta saludarlos por acá nuevamente, y poco a poco vamos cerrando poco a poco a este mini curso, aceptar que en realidad poder por fin compartir lo que es la pieza del rompecabezas y por fin logramos entender cómo podemos garantizar esos derechos de los niños. Y digamos que este minicurso ve con el único objetivo de que aprendamos juntos cómo brindarles esos derechos para que realmente esos escudos protectores que tienen, que los puedan cuidar y garantizar su bienestar, sea cual sea en el espacio donde se muevan. Como saben, este contenido es 100% gratuito y es un minicurso de los protectores. Y hoy, entonces, este número 6, con un invitado muy especial que pues, es experto en todo este tema de derechos, garantizarle los derechos a los niños, a los adolescentes y cómo protegerlos. Y hoy entonces, en este capítulo 6, vamos a hablar de esa infancia y esas situaciones difíciles. Digamos que en la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia, hablan de varias situaciones difíciles que pueden suceder. Llámese que toca ver de formas específicas cómo garantizarles sus derechos. Niños, familia. Niños que, digamos, van a ser sometidos a una adopción dentro o fuera, digamos, de su país. Niños que por alguna situación de un conflicto interno en su ciudad, su país, en su región, tienen que ser refugiados. Niños que tienen, digamos, alguna situación asociada a discapacidad. Y, digamos, revisando un poco qué decía, ok, es importante garantizar la seguridad para que realmente se pueda, digamos, desarrollar al máximo, eh, independientemente de estas situaciones. Niños sin familia, ¿cómo podemos, digamos, brindarles una red familiar que apoye en este momento? Adopción, ¿cómo, dónde se facilita más que pueda ser sometido a un proceso de adopción en un hogar donde en realidad puedan garantizarle el cumplimiento de esos derechos? Niños, digamos, refugiados, llámese por alguna situación de guerra o alguna otra situación conflictiva, ¿cómo podemos restablecer un poco esos derechos? Niños con discapacidad, ¿cómo podemos casi que romper esas barreras para que en realidad puedan tener cada día más posibilidades de desarrollarse? Entonces, solo quiero decirles algo antes de que Rafael nos dé su opinión de este tema, y es que uno, digamos que yo se los he dicho varias veces, pero el cerebro, digamos que muchos autores tienen tres partes. La primera busca alimentar esa necesidad de seguridad del cerebro reptiliano. La segunda busca satisfacer esa necesidad de conexión en ese cerebro emocional. La tercera busca satisfacer esa necesidad de problemas en este cerebro ejecutivo. Cuando yo hizo esa seguridad a mi hijo, esa protección, alimentamos sus necesidades más básicas, y es que mi hijo, ante cualquier amenaza, cualquier peligro, se sienta a salvo. Cuando mi hijo se siente a salvo, en realidad hay un área de su cerebro que es una amígdala, no las de la garganta, sino una amígdala en el cerebro que escana en el ambiente si hay algún estímulo o varios que le puedan generar alguna amenaza para actuar. Y cuando ese niño se siente en amenaza, actúa desde tres mecanismos. Puede que luche, puede que escape o se esconda, o puede que se paralice. Pero si yo le alimento constantemente esa necesidad de seguridad con un lenguaje en el que yo le digo, mi amor, mi deber es garantizar tu seguridad,
no sé, estamos pasando por ejemplo, por una situación, digamos, difícil, hay algunas personas que están teniendo un conflicto, voy a buscar un lugar donde tú y yo podamos estar a salvo, eso automáticamente hace que de mi hijo y esa amígdala ya digan, ah, ok, hay amenaza, pero estoy a salvo porque mi figura de apego, que es mamá, me garantiza esa protección, ¿sí? Pero si no sucede, digamos que en el cerebro va a liberarse en exceso cortisol en ese niño o en ese adolescente, ¿y qué va a hacer? Pues claramente no va a poder atender ninguna indicación que diga desde su respuesta 100% corporal. Entonces, al ayudarle a ese hijo a que se sienta seguro y a salvo conmigo, se sienta protegido, digamos que ayudamos a que en realidad luego pueda ir haciendo lo que el psiquiatra norteamericano dice mucho y es hacer un andamiaje. Ya alimentó esa necesidad de seguridad, alimenta esa necesidad de conexión y luego sí puede aprender a tomar decisiones de solucionar problemas. Ayudamos ya poco a poco esas conexiones en su cerebro para que pueda ir desarrollando ese cerebro emocional, ese cerebro ejecutivo, que con eso no nace y son conexiones que van poco mientras va desarrollándose hasta los 22, 25 años aproximadamente. El único que tiene totalmente formado es el cerebro. Entonces es importante tener eso en cuenta, que igual de eso yo aquí abajo les dejo más información de otros espacios que hemos hablado de eso, pero quería como aprovechar que habla de eso para decirles esa información que pues tiene que ver mucho, ¿sí? Ustedes saben, pues acá se mucho el tema de cerebro. Y por eso entonces miremos ahora qué nos dice Rafael, y es Rafael, por apoyar a esos niños están por de estas situaciones difíciles que mencionaba yo, u otras, que pues pueden suceder varias, para que tenga cada vez menos barreras y más recursos a la mano para realmente sean entornos donde les garanticen sus derechos, Rafael. Claro que sí, Gina. Yo creo que lo importante y lo fundamental es que como adultos seamos conscientes de cada una de esas situaciones, de esos factores de riesgo a los cuales puedan estar, digamos, en los cuales se puedan generar situaciones hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes. Reconocer que en cualquier momento, en fracción de segundos puede ocurrir una situación que pueda afectar o que pueda generar una vulneración a un derecho de estos que nos traen las diferentes normativas internacionales, las normativas nacionales, que factores sociales como los que vivimos en Colombia a través de ese conflicto armado interno pueda generar situaciones, no sé, de desplazamiento, que esto que estamos viviendo hoy día a nivel nacional con la explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes, pues está ahí en cualquier esquina, y ni siquiera en cualquier esquina, ya hoy día con el tema del acceso a dispositivos digitales, a celulares, a plataformas digitales, a redes sociales, ya digamos esos factores de riesgo no están en la calle, no están de la puerta hacia afuera o de la puerta hacia adentro a nivel físico, sino que están en un entorno digital. Entonces, ser conscientes de eso, ser conscientes de esos factores de riesgo va a ser como ese elemento clave fundamental, lo que les decía en el capítulo anterior sobre, sobre esa habilidad de poder identificar esas, de poder hacer esa identificación de en el marco de los factores de riesgo, ¿cierto? De esos signos, de esos síntomas, de eso que ocurre alrededor de, entonces también va a ser fundamental el tema de la identificación de las autoridades y cada uno pues como de los territorios, de cada uno de sus países, creo que también va a ser algo clave y esencial. Pero hay algo importante pues como a tener en cuenta y es
todas estas situaciones que nosotros vayamos identificando es necesario hacer los reportes debidos. Porque es que si nosotros nos quedamos en silencio frente a estas situaciones, estamos siendo perpetradores de esas vulneraciones, estamos siendo perpetradores de esas violaciones a esos derechos de esos niños y de esas niñas. Y perpetuar eso en el tiempo, lo que tú mencionabas, les va a seguir generando muchísimas más afectaciones a nivel cognitivo, por ejemplo. Una adecuada intervención, una adecuada atención de estas situaciones permitirá que los aparatos judiciales, que los aparatos de salud, ¿cierto? Que esos escenarios educativos, que esos escenarios también para esos escenarios administrativos y de protección actúen con debida diligencia, que en algunos momentos no es la debida diligencia que quizás nosotros esperamos, pero hoy día se han venido generando un poco más de conciencia alrededor de la importancia de ese interés superior del niño, de esa niña, de esa prevalencia de sus derechos, que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, hoy día se le ha dado un poco pues, como más de celeridad frente a eso. Hay situaciones donde es necesario el retiro de ese niño de ese entorno de vulneración, de ese entorno de afectación hacia sus derechos. Incluso ese retiro, no solamente de una manera temporal, sino de una manera definitiva, también, digamos, en el orden jurídico colombiano hay decisiones incluso de la adopción, de declarar a ese niño, a esa niña en una situación de adoptabilidad, teniendo en cuenta que ni ese entorno primario, ni ese entorno circundante que él pueda tener le garantiza o le puede llegar a proteger sus derechos. Entonces, es clave y es fundamental, pues, como también tener en cuenta que los marcos normativos de cada uno de sus países determinan o se toman decisiones, claro está, luego de seguir todos unos procedimientos, todos unos procesos que se ciñen a un debido proceso, a unas garantías mínimas para que esas decisiones puedan llevarse o puedan tomarse en pro de esa garantía efectiva de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, en pro de esa prevalencia de sus derechos, en pro de ese interés superior, en pro también de todo ese marco de corresponsabilidad del cual hemos venido conversando mucho alrededor de o en el marco de este mini curso. Entonces, importante pues como todos estos tips, todas estas herramientas a tener en cuenta para que podamos seguir siendo esos agentes de cambio, esos agentes de protección, esos agentes de salvaguarda de las infancias y las adolescencias en cada uno de nuestros entornos. Y me parece genial eso que dices, que siendo una idea que poco a poco podemos ir llevándonos de este mini curso es cada uno desde el lugar en el que se encuentre puede así que ayudar a de tratos más dignos al respecto a los derechos de sus niños, ¿no? Entonces, todos de una forma u otra somos, como tú dices, corresponsables de promover ese bienestar o tal vez eh, tristemente ese malestar de esos niños. Entonces, cada uno hacer algo para que mejore, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces, hoy en día, muchas formas en las que en la mayoría de lugares se pueden hacer poner en conocimiento de las autoridades de una forma anónima precisamente para que la gente se motive a hacer esto, digamos, cada vez más y en realidad, digamos, estas situaciones cambien y de todo eso, quiero decirles algo que digamos, se me estaba escapando hace rato y es que sea una situación esperada o tan esperada, si sus hijos están viviendo una situación difícil, no saben cómo apoyarlos, yo igual aquí abajo les dejo un que digamos varios a lo largo de los años donde ustedes darle
a sus hijos las herramientas al máximo en esos momentos. Igual aquí abajo se las dejo. En las crisis, y aprovecho que pues de algunos de los temas hay informaciones, digamos, donde hay algunos espacios que algunas otras actividades que pueden complementar muy bien lo que estamos viendo acá, entonces ahí se los dejo para que vayan y lo vean. Y cuéntenos para ayudar a los hijos, a sus niños cuando pasan por esas situaciones difíciles y que sienten que tal vez les ha ayudado a proteger esos derechos de los niños, como para que estamos alimentando esa información y compartiendo entre todos. Y bueno, hola, me alegra mucho encontrar este último capítulo en el que cerramos con broche de oro todo lo que hemos estado conversando el día de hoy. Y hoy entonces vamos a hablar sobre esa educación libre de castigo. Y recuerden algo importante, y es que es vivir por una razón muy especial. Es que el único objetivo que tiene es que aprendamos juntos cómo podemos brindarle los derechos de los niños, de los adolescentes, para que realmente sean esos escudos que los protejan y que cuiden y garanticen su bienestar, sea cual sea el espacio en el que estén. Un contenido 100% gratuito, educativo, que quise hacer con ustedes para compartirles esa información valiosa, que si no pudieron ver los capítulos anteriores, aquí abajo les dejo la lista para que vayan y puedan tener, todos ustedes si lo desean, para construir juntos ese rompecabezas de cómo puedo ser un agente que proteja los derechos de mis niños y cómo puedo ayudarles a que ellos puedan reconocerlos y saber cuidarlos y protejan en los lugares externos, ¿sí? Y por eso, como saben, estamos conversando con Rafael, abogado que tiene una amplia experiencia de 9 años en diferentes